De nuevo, un cordial saludo a todos. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema que se corresponde con el capítulo de las proteínas que tenemos en nuestra página 65 del PDF. En esta primera imagen vamos a ver cuál es la composición de las moléculas fundamentales, lo que se llaman los monómeros de las proteínas, y que hay que recordar que se llaman aminoácidos. Aquí tenemos un aminoácido típico. En realidad hay que saber que químicamente los aminoácidos se denominan alfa aminoácidos. Aquí tenemos este alfa aminoácidos, y hay que recordar que un carbono alfa es aquel que está asociado al primer carbono que sigue al grupo funcional más importante, que es el grupo ácido llamado carboxílico COOH, que ya lo hemos visto en los ácidos grasos, ¿no? Cualquier carbono que esté asociado a este grupo carboxílico se va a llamar alfa, el segundo que no existe aquí se llamaría beta, así hasta llegar al carbono omega, ¿no? Pues bien, en el carbono alfa de los aminoácidos siempre nos vamos a encontrar, por supuesto a su proximidad, un grupo carboxílico y uno de esos cuatro enlaces que van a ser siempre enlaces covalentes simples. Vamos a visualizar también un grupo amino NH2 que da el nombre a esa molécula que vamos a llamar amino NH2 ácido. Por supuesto, el carbono alfa va a tener otros dos enlaces más, aparte de estos dos que hemos visto fundamentales, el grupo carboxílico COH y el grupo amino, y va a ser un tercer enlace covalente hacia un hidrógeno y un cuarto enlace covalente hacia un radical que vamos a representar con una R mayúscula, que en realidad va a ser una cadena más o menos compleja de compuestos carbonados. Al final, este radical es el que da nombre a los aminoácidos y hay que saber que hay unos 20 radicales diferentes y por tanto unos 20 aminoácidos diferentes. No vamos a estudiar los 20 aminoácidos diferentes, pero sí conviene tener algún ejemplo en la clasificación que vamos a ver. Así que al final vamos a ver que una proteína la vamos a definir como el conjunto de unos 100 o más aminoácidos, seguramente unidos por un enlace que ya me adelanto a llamar enlace peptídico, y que esa unión de esos 100 aminoácidos va a constituir seguramente una proteína. A veces las uniones son más cortitas, en torno a lo mejor solamente entre 10 y 100 aminoácidos, y se suelen llamar oligopéptidos, que también existen en la naturaleza de forma natural y que tienen a veces importantes funciones de naturaleza hormonal. En cualquier caso, un aminoácido pues va a tener unas diferentes propiedades físico-químicas que hay que estudiar en este tema que nos ocupa hoy. Aquí tenéis los 20 tipos de aminoácidos clasificados en función de un poco del radical que presenten, ¿no? Para un poco orientarnos, siempre que veamos un conjunto de 3 letras en la primera mayúscula, aunque no sepamos traducirlas, van a tener un significado en forma de aminoácidos, ¿no? Vamos a intentar por lo menos recordar cuál es un aminoácido básico de cada ejemplo de esta clasificación que la tenemos aquí. Por ejemplo, los aminoácidos hidrófobos o apolares son los que tienen su radical. Recordad que aquí tenemos un aminoácido, el ácido carboxílico, el grupo amino, que ahora veremos que tiene a veces la capacidad de protonarse, y el grupo ácido de desprotonarse, el hidrógeno que hemos visto, y cuando el radical es un grupo CH3, pues lo vamos a denominar alanina. Quizás sea el más fácil de recordar, porque los grupos CH3 los hemos visto claramente en los ácidos grasos, ¿no? Si os fijáis, el grupo CH3, este grupo que se llama metilo, es una cadena hidrocarbonada de carbono y hidrógeno, y por tanto, como sabemos, los hidrógenos y carbonos que forman enlaces covalentes son completamente enlaces covalentes apolares, y por tanto el radical, al ser apolar, nos indica que son aminoácidos hidrófobos. No es que sean
apolares en su conjunto. Si os fijáis, el grupo carboxílico está desprotonado y se ve claramente cuando pierde un protón en el grupo ácido va a quedarse con una carga negativa, y ese protón se va a acoplar al grupo NH2 amino, que es un grupo básico, y al protonarse va a formar un grupo que vamos a llamar un grupo amonio NH3+, pero que al final nos dice que este grupo amonio tiene una carga positiva y también en otro extremo opuesto es una carga negativa, y por tanto podemos decir que serían moléculas polares. Todo este conjunto es una molécula polar, sería una molécula hidrófila, soluble en agua, pero la clasificación de aminoácidos no indica que un aminoácido hidrófobo sea en su conjunto apolar, sino que solamente su radical lo es, y que al final ya veremos que como estos grupos se van a un poco a perder al formar proteínas, hay que saber un poquito si ese aminoácido va a tener un comportamiento apolar o hidrófobo, o polar o hidrófilo, que vamos a ver algún ejemplo de ellos. Así que nos centramos un poco en los muchos hidrófobos que hay aquí. Fijaros que la valina pues tiene también unas cadenas hidrocarbonadas apolares. La leucina, muy parecida a la valina, también es una cadena hidrocarbonada lineal. La isoleucina también. Incluso aparecen aquí cadenas hidrocarbonadas cíclicas como la fenilalanina o el triptófano. Como veis, sus composiciones son un poco complejas. Incluso algunos aparecen bioelementos primarios que hemos visto, como el azufre, que no aparecían en compuestos anteriores como los glúcidos o los fosfolípidos. Bien, pues al final hay que intentar tomar, por ejemplo, un ejemplo de aminoácido hidrófobo. Yo os digo que la alanina, ALA, que es la nomenclatura internacional a la que propone esta abreviatura, pues el que tendría el grupo radical CH3 sería su radical completamente apolar. Un segundo tipo de aminoácidos son los que se llaman aminoácidos polares, los que en esos radicales vais a ver grupos de tipo polar. Y se clasifican los polares en tres subgrupos. Serían los neutros, desde el punto de vista ácido básico, no son ni ácidos ni básicos; los ácidos, que tendrían carácter ácido; y los básicos, por supuesto, carácter alcalino, ¿no? Aquí no estoy muy de acuerdo en esta clasificación, que es un poco, obviamente, redundante, ¿no? Un aminoácido polar, obviamente, es hidrofílico, y por tanto realmente creo que aquí deberían haber puesto aminoácidos polares neutros desde el punto de vista ácido básico. Por ejemplo, cojamos un ejemplo también muy claro de aminoácido que sea polar y que sea además neutro desde el punto de vista ácido básico. Sería la serina. La serina, como veis, tiene un grupo metilo, CH2, pero termina en un grupo polar OH. El oxígeno muy electronegativo, pues se lleva los electrones del hidrógeno. Tendríamos zonas delta menos con densidad electrónica negativa en torno al oxígeno, y delta más en torno al átomo de hidrógeno, porque pierde parte de su carga eléctrica de los electrones a favor del oxígeno. Bien, la serina sería un radical CH2OH completamente polar, pero como no es ni ácido ni básico, pues se puede decir que es un ejemplo de aminoácido, digamos, de tipo hidrófilo, por supuesto, por el grupo OH, pero de tipo neutro o no ácido ni básico. Si os fijáis, todos en su extremo de este radical, la treonina, pues tendría un grupo OH. En la prolina aquí se ve otro grupo polar, aquí se haga un poco camuflado. La arginina, aquí hay que entender que hay oxígenos y nitrógenos con deltas menos. La tirosina también tiene una delta menos. La cisteína un poco nos va a salir que es un grupo, el azufre, hay que recordar que también presenta una cierta polaridad, y aunque no sea muy polar, se puede decir que el grupo SH, el grupo sulfurilo, podría ser un ejemplo de también neutrófilo polar. Y la glicocola, quizá, o glicina también se llama así, quizá debería haberse situado dentro de los llamados aminoácidos apolares, puesto que el hidrógeno, con su enlace del carbono, pues no presenta polaridad, y por tanto podríamos decir que en realidad no hay que incluirlo aquí, sino en el grupo de los aminoácidos apolares o hidrófobos, ¿no?
En cualquier caso, yo propongo que la serina SER sea un ejemplo de aminoácido con un radical muy abreviado, para ponerlo como ejemplo de que hay aminoácidos que sean polares, pero que no dan, cuando se encuentran en solución acuosas, ni carácter ácido ni básico. Y en el siguiente grupo de los que hemos llamado aminoácidos polares, que tienen grupos polares en sus extremos, pues sí los hay de carácter ácido o de carácter básico. Recordar un poquito que los aminoácidos polares básicos serían muchos que tengan grupos amonio terminales. Si os fijáis, los grupos amonio suelen ser de carácter básico. Recordando lo que es una sustancia alcalina o básica, son aquellos que captan protones del medio, ¿no? Aquí tenemos un buen ejemplo que podemos ver, que aunque tenga una larga cadena hidrocarbonadas de 4 grupos metilo, al final termina en un grupo NH2. El grupo NH2, recordar que es alcalino, y cuando capte protones del medio forma el ion amonio NH3 más, que al captar los protones podemos decir que este grupo, ya una vez protonado, se ha comportado como una base captando protones del medio, que seguramente lo habrá proporcionado un grupo o un compuesto ácido, ¿vale? Pues al final también hay que intentar, de los varios que existen alcalinos, la arginina, la histidina, pues para mí me resulta más fácil recordar que es una larga cadena hidrocarbonada de 4 grupos metilos, termina un grupo NH2 que cuando se protone va a formar el NH3+. Y por último, dentro de los grupos de aminoácidos polares estarían los ácidos, que recordando el carácter ácido de un compuesto es aquel que dona protones al medio, ¿no? Aquí tenéis varios ejemplos, el glutámico y el aspartico. En realidad, el aspartico sería este y el glutámico sería el que tiene 2 grupos CH2. Aquí creo hay una confusión. Este es el aspartico en lugar del glutámico, y este que tiene un CH2 termina en un grupo carboxílico, el COOH, sería, ya os digo, el glutámico. Bien, en cualquier caso, tanto el aspartico con un grupo metilo como el glutámico, cuando el grupo metilo es terminado en un grupo ácido, pues se comporta como tal este radical. Y recordar que un ácido es el que libera protones al medio, las que genera protones al medio, y esto ocurre cuando el grupo carboxílico COOH se desprotona, pierde su protón, su H+, y ese protón da carácter ácido al medio. Ahora lo hemos visto desprotonado, pero en su momento tenía su hidrógeno y se ha comportado como ácido, y ahora estamos viendo lo que es la base conjugada del ácido aspartico. Igualmente aquí estamos viendo la base conjugada del ácido glutámico. Volviendo al carácter básico, aquí tenemos el ácido conjugado de la lisina. La lisina, cuando capta ese protón, se comporta como una base, pero el producto resultante no es una base, sino lo que se llama el ácido conjugado. Bien, pues lisina sería un buen ejemplo, y yo os propongo que el aspartico, ASP, pues que tiene un grupo metilo, termina en un grupo CH2, o el glutámico, que se parece mucho, sería un ejemplo de esa clasificación de aminoácidos que hemos visto, apolares o polares, y dentro de ellos los neutros, los ácidos y los básicos. Siguiendo un poco con la química, un poco engorrosa también de estos compuestos monómeros de las proteínas, vamos a ver las propiedades de los aminoácidos. Bien, la primera es su carácter ácido básico dentro de la misma molécula, ¿no? Si nos fijamos un poquito en sus dos grupos funcionales característicos, el grupo ácido, COOH, y el grupo amino, NH2, pues hemos visto que son ácidos y básicos en su momento. Bien. Cuando una molécula, como un aminoácido, un alfa aminoácido, tiene un comportamiento ácido y un comportamiento básico en la misma molécula, a eso hay que llamarlo una sustancia anfótera. No confundir esa palabra de anfótera con una palabra muy parecida que nos solemos confundir porque venimos del tema anterior de lípidos, y es la palabra anfipática. Anfipática, recordad que tenía
zonas positivas y zonas negativas, eran polares y apolares, pero aquí una sustancia anfótera es la que dentro de la misma molécula hay un comportamiento ácido y un comportamiento básico. Lo que tenemos que ver que en condiciones de pH neutro, cuando tenemos un pH 7, los aminoácidos que estén libres en el líquido extracelular o intracelular, en el líquido acuoso, se van a ionizar inmediatamente, ¿no? Y lo que vamos a ver aquí es que ya el aminoácido presenta sus dos formas iónicas o formas dipolar, ¿no? Si nos acordamos, presentaba un grupo ácido, que ahora sabemos que a pH neutro se va a comportar como tal y se va a desprotonar, va a perder el protón y se va a quedar con su carga negativa. Al perder el H+, al medio, él se queda con su carga negativa. Y ese protón que se libera de este grupo ácido va a ser captado por el grupo básico, NH2, que hemos visto que hay en los grupos de aminoácidos, ¿no? Al captar el protón, se protona y el NH2 se convierte en NH3. Pues bien, esta es la forma natural que vamos a ver en los aminoácidos a pH neutro. La forma del ácido, que hemos visto que es la forma de base conjugada, y la forma del NH3+, que es el ion amonio, que es la forma que hemos visto ahora, que es la que se puede volver a desprotonar y por tanto es lo que se llama la forma de el ácido conjugado. Esto sería la base conjugada y el ácido conjugado. Bien, también se llama zwitterion, una palabra alemana muy extraña que significa hermafrodita, como indicando que se comporta como tal, como si fuese una liberación de protones y una captación de protones. Pero la primera propiedad de un aminoácido es esta palabra anfótero. Anfo significa doble comportamiento, pero en este caso frente al concepto de pH. Y en realidad los aminoácidos cuando están libres no es que sean solamente anfóteros, es que realmente son de carácter tamponante. Si nos acordamos, un tampón tenía dos formas, una forma ácida y una forma básica, que estaban en diferentes moléculas, pero por interacción entre ellos se comportaban como tal y conseguían neutralizar los medios ácidos o básicos, consiguiendo esa neutralidad que evita la desnaturalización de estas proteínas que vamos a ver que son muy delicadas cuando hay pHs ácidos o pHs muy alcalinos, ¿no? Vamos a ver cómo funciona este ion dipolar, este zwitterion que se llama en alemán, cuando se comporta en medios ácidos. El pH disminuye, recordar un pH 2 es un pH muy ácido, o cuando el pH aumenta por encima de 7, que es un pH alcalino. Bien. Recordando un poco el concepto de pHs, pues la disminución de un pH de 7 neutro a un pH por debajo de 6, sobre todo hasta llegar a términos de pH de 1 o hasta 0, pues supone un aumento enorme de protones en el medio, ¿no? Imaginemos que tomamos un jugo de zumo de cualquier fruta, sobre todo de cítricos, son muy ácidos y van a generar protones al medio. Si hay un aminoácido en el medio, pues va a intentar contrarrestar, como si fuese una sustancia buffer o tampón, va a neutralizar esos protones que se están añadiendo al medio. Y lo va a hacer pues a través de lo que lo puede captar, ¿no? Base conjugada, la forma ácida ya la hemos perdido, pero la base conjugada es la que va a captar los protones que se están añadiendo de un posible zumo de frutas y se va a transformar en la forma original del grupo ácido carboxílico. El grupo NH3, amonio, como veis, se mantiene porque lo que está actuando en este caso es el grupo carboxílico. Cuando ocurre un suceso contrario, cuando el pH aumenta, recordad que hay muchas sustancias que pueden ser alcalinas, por ejemplo los productos lácteos lo son, pues se produce pHs alcalinos, una disminución de la concentración normal de protones, que sabemos que es de 10 a la menos 7, ¿no? Empiezan a bajar a concentraciones inferiores, 10 a la menos 8, y esos pHs ya aumentan por encima de 7. Un pH 8 pues tiene muy bajos protones y al final nuestro aminoácido, da igual esos 20 aminoácidos que hemos visto, si están aislados pues van a intentar neutralizar
ese pH alcalino que se está generando y que no debe realmente elevarse mucho. ¿Cómo lo va a hacer? Pues si faltan protones, lo que van a hacer es liberar esta molécula los protones en la parte que los presente. En este caso, acordaros que la forma protonada del grupo amino, el NH3, el ion amonio, pues al tener un protón de más, ahora se puede desprotonar, perder ese protón, y de alguna forma neutralizar la falta de protones que hay cuando llega algún producto alcalino. Al final la desprotonación de este grupo amonio, pues queda el grupo NH2, mientras que el grupo ion carboxilato, el ion carboxílico si queréis, se mantiene como tal. Así que al final las sustancias tampones que hemos visto como el ion dihidrógeno fosfato y monhidrógeno fosfato, o el ácido carbónico y el ion bicarbonato que actuaban en los líquidos extracelulares, pues también tienen un, digamos, tercera ayuda, que son los aminoácidos, que se encuentran a veces libres, pero que también cuando pierden grupos aminos y carboxílicos al formarse el enlace entre los aminoácidos, siempre queda también un segundo recurso, que es el radical que hemos visto, ácido básico, y que también va a hacer que las proteínas sean importantes sustancias tamponantes, aparte de los dos tampones que hemos visto, el ion ácido carbónico y bicarbonato, y los iones de hidrógeno fosfato y monodihidrógeno fosfato. Pues aparte de estos dos, las proteínas en realidad, sobre todo dentro de las células, tienen un importantísimo papel tamponante por su carácter ácido y básico antes de protonarse. Así que el carácter anfótero, que lleva asociado el carácter tamponante, sería la primera propiedad de los aminoácidos. Una segunda propiedad que también es muy importante es la isomería. La isomería, recordamos, que se define en general, no solamente isomería en los glúcidos, sino en cualquier compuesto que tenga la misma fórmula empírica, pero que tenga diferente orientación de sus grupos funcionales característicos, de alguna forma tengan una orientación distinta en sus moléculas, ¿no? A esas moléculas que tienen grupos funcionales iguales, pero orientados de diferente forma, para que me entendáis, este grupo azulito, el grupo NH2, está orientado aquí, lo vemos hacia la derecha, aquí lo tenemos hacia la izquierda. Pues esta orientación hace que esta molécula no sea exactamente igual a la que hay enfrente de ella, ¿no? Al final siempre hay isomería, fórmulas empíricas iguales con orientaciones de grupos funcionales distintos. Siempre hay isomería cuando haya uno o más carbonos asimétricos. Los carbonos asimétricos ya nos han salido de los glúcidos y los hemos definido, hay que recordarlos, como aquellos carbonos que tienen 4 enlaces diferentes. Si vemos que los alfa aminoácidos tenemos aquí, pues vamos a ver que el carbono pues básicamente tendría un enlace, el grupo carboxílico, vamos a ponerlo aquí hacia arriba, en el centro de esta estructura geométrica que vamos a llamar tetraedro. Luego tendría un segundo enlace diferente completamente al grupo carboxílico, al grupo amino. El tercer enlace sería el radical, que da el nombre al aminoácido. Y el cuarto enlace, el hidrógeno, que como vemos no se parece en ninguno a esos tres. Bien, este carbono, el carbono alfa de los alfa aminoácidos, es siempre un carbono asimétrico. En realidad es siempre, salvo en un caso que conviene un poco recordar. Si hemos visto la glicina o glicocola, ¿os acordáis que la glicina o glicocola tenía un radical que era muy fácil de acordarse, que es el hidrógeno? Si ponemos aquí en este radical un hidrógeno, veremos que este carbono no es asimétrico, puesto que se repite el enlace carbono-hidrógeno aquí con este carbono-hidrógeno. Salvo la glicina o glicocola, que es un aminoácido muy sencillito, todos los demás sí presentan isomería, que vamos a ver, isomería asociada al carbono asimétrico. Cuando hay carbonos asimétricos hay diferentes tipos de isomería, y una de ellas es la que hemos visto, isomería de enantiómeros o enantiomérica, ¿no? Hemos visto que en los glúcidos, recordando un poquito, un enantiómero era de tipo D cuando el último carbono asimétrico de la molécula del glúcido tenía el OH hacia la derecha, y era L si tenía su OH hacia la izquierda. Pues aquí también tenemos D aminoácidos y L aminoácidos.
Como no presentan grupos OH, hay que definirlos por convenio de otra forma diferente, ¿no? Y se dice por convenio de la IUPAC, de la Internacional Unión de Química y Física, que un aminoácido D es aquello que tiene el grupo NH2 a la derecha, cuando el grupo carboxílico, el más importante de la molécula para los químicos, se encuentra situado hacia la posición del vértice superior de este tetraedro. Hay que recordar lo que es un tetraedro. El tetraedro es básicamente un polígono de 4 caras triangulares. Vamos a intentar visualizarlas aquí. Sería una cara triangular, una segunda cara triangular muy claramente visible, la tercera estaría por aquí y la cuarta es justamente la que hay aquí. Imaginaos como una especie de pirámide donde el carbono ocupa la posición central y los vértices de este tetraedro pues básicamente serían los grupos 4 funcionales que tenemos. Pues bien, cuando el carbono central de este tetraedro tiene su NH2 a la derecha y su grupo carboxílico hacia arriba, se habla de la forma enantiomérica D mayúscula aminoácido. Podemos decir que hay una D-serina, una L-serina. En el caso de la serina, recordar que si el grupo de la serina era un CH2OH, estaría aquí, pondríamos un CH2OH, pero la diferencia entre la D-serina es que el grupo NH2 lo tiene a la derecha y que la L-serina sería aquel que, manteniendo el grupo carboxílico hacia arriba, el hidrógeno a la derecha y el radical hacia abajo, ahora el grupo NH2 está left, un poco para que nos acordemos, un poco una regla mnemotécnica, hacia la izquierda en este caso. Bien, pues igual que pasaba en los glúcidos, de las dos formas enantioméricas, solo una es biológicamente activa. En la mayoría de los casos no vamos a encontrar aminoácidos D en la naturaleza, sino que la mayoría de los aminoácidos son L-aminoácidos. Sería esta la forma más habitual, ¿no? Esto nos choca un poquito porque hemos visto que los glúcidos, las glucosas son D-glucosas. Aquí los aminoácidos, como la serina, como el aspartico, como la glicocola, bueno, la glicocola hemos dicho que no tiene asimetría, pero como la serina, aspartico, la lisina, que hemos dicho que es un grupo alcalino, o como la alanina, que hemos dicho que es un grupo hidrófobo o apolar, pues repito que son los L-aminoácidos las formas biológicamente activas, las más frecuentes. Como siempre, en la naturaleza siempre hay organismos que se salen de la norma y hay algunos organismos, sobre todo las bacterias, que presentan D-aminoácidos en sus paredes bacterianas. Son muy frecuentes en las arqueobacterias o bacterias muy primitivas, y estos D-aminoácidos sí suelen aparecer como formas que son excepciones que confirman la regla. Así que realmente se llaman estereoisómeros, pero recordad que los estereoisómeros podían ser de tipo epímero, enantiómeros, y aquí tenemos dos enantiómeros D y L, cuyas formas L son las realmente biológicamente activas. Y quizá un poquito recordar alguna cosita más sobre, ya antes de pasar el enlace peptídico, sobre las propiedades, ¿no? Sabemos que los aminoácidos, si están aislados, hay que recordar que son seguramente, más que seguramente, serán polares o hidrófilos, puesto que el grupo amino y el grupo carboxílico lo son. Y por tanto, los aminoácidos, cuando se produce la digestión de las proteínas que comemos, recordar que las proteínas es un alimento básico que lo encontramos en cualquier carnes y pescados o en las legumbres, que también son ricas en proteínas vegetales, pues la hidrólisis, que llamamos digestión intestinal, pues produce la liberación de aminoácidos al jugo digestivo, al jugo duodenal, y al final ese agua abundante pues va a llevar gran cantidad de aminoácidos que sean polares o apolares debido a sus en grupos muy polares, amonio y carboxílico, aunque el radical lo sea apolar, en su conjunto van a ser aminoácidos solubles en ese líquido intestinal, que van a pasar a las células intestinales y de allí a la sangre, que a pesar de su carácter líquido van a estar completamente disueltos sin ningún tipo de sustancia que los transporte
de carácter que hemos visto anfipático, como serían los jabones. Bien, pues quizá por último lo más importante es recordar que el grupo ácido y el grupo amino de un segundo aminoácido son enormemente reactivos entre sí, ¿no? Y cuando se combina en la unión de un aminoácido que tenemos aquí y se aproxima a un segundo aminoácido, enumerado como radical 2, pues se produce una reacción que se llama amida, pero que nosotros en biología no vamos a llamar al nombre químico de la amida, que la tenéis aquí, sino la vamos a llamar con el nombre biológico de enlace peptídico, que vamos a intentar visualizar ahora cómo es. ¿Cómo se forma un enlace amida o enlace peptídico? Pues siempre va a pasar lo siguiente. El grupo ácido, ahora sabemos que está ionizado, del primer aminoácido va a reaccionar con el grupo amino, que está protonado, del segundo aminoácido, ¿no? Al final se produce una reacción compleja donde se pierde el oxígeno del grupo carboxílico y se liberan dos hidrógenos del grupo amonio, ¿no? Al final tenemos una molécula de agua que se libera y quedan unidos el grupo carbonilo del grupo carboxílico con el grupo nitrogenado del segundo aminoácido. Aquí tenéis un poco el resultado y tenemos el primer aminoácido con su carbono alfa, hidrógeno radical 1 y el grupo amonio protonado. Pues este carbono que lleva el grupo carboxílico solo se ha quedado con su grupo carbonilo y el segundo aminoácido ha perdido sus dos hidrógenos y se queda unido covalentemente al carbono que tenemos aquí del grupo carboxílico del primer aminoácido. Así que repito, sería el grupo ácido del primer aminoácido con el grupo amino NH2 del segundo, libera una molécula de agua, como vemos aquí, y queda formando un enlace peptídico que hay que visualizarlo de forma desarrollada así, o a veces abreviadamente se suele poner CONH muy abreviadamente para evitar simbolizar siempre los dobles enlaces que son muy engorrosos. Bien, pues a este conjunto de dos aminoácidos, o mejor dicho, de dos restos de aminoácidos, es la palabra más correcta, dos restos, aquí tenemos un resto del primer aminoácido y un segundo resto del segundo aminoácido, a esto se llama enlace peptídico, pero el resultado es un dipéptido. Puede resultar un poco confusa esta palabra, dipéptido parece que son dos enlaces peptídicos, pero no es correcto. Un dipéptido, que es lo que tenemos aquí, es la unión de dos restos de aminoácidos unidos, lógicamente, por un enlace peptídico. Si nos hablan de un tripéptido, pues tenemos tres restos de aminoácidos unidos, lógicamente, por solo dos enlaces peptídicos. Recordar que un tripéptido sería tres aminoácidos o tres restos y solo dos aminoácidos. Se habla de oligopéptidos cuando realmente no se alcancen el centenar de restos de aminoácidos. Cuando supere el centenar, sean más de 100, ya no se habla de oligopéptidos, pocos péptidos, sino se llama de proteína o prótidos, ¿no? Y por tanto las proteínas serían el resultado de la unión de muchísimos enlaces peptídicos, seguramente más de 100. Siempre todos ellos mediante este enlace llamado en química amida, pero que nosotros lo vamos a llamar como enlace peptídico. Y un poco para abundar más en el enlace amida o enlace peptídico, vamos a ver un poquito su geometría, ¿no? Estamos hablando mucho de química, de la geometría. Hemos visto que los carbonos, volvamos a la geometría tetraédrica de los carbonos. Cuando los carbonos, como el que vemos aquí, solo presenta enlaces sencillos, se dice que tiene una geometría, una forma tridimensional que se llama tetraédrica, ¿no? Esto lo vais a estudiar en química un poco más adelante, seguramente muy pronto, en las hibridaciones de los átomos de carbono. Los átomos de carbono generalmente van a tener tres hibridaciones o tres formas geométricas. La geometría que se llama sp3 o la hibridación sp3 es la que estamos viendo aquí, donde un carbono va a tener cuatro tipos de enlaces híbridos que se llaman sp3 cada uno, sp3, 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 pero la geometría sp3 de este carbono se da siempre que haya enlaces sencillos y que van a formar estos tetraedros donde el carbono ocupa la posición central de esta especie de pirámide.
Pero cuando veáis un enlace doble, pues la geometría que hemos visto anterior, que se llama tetráedica, va a desaparecer y se forma una geometría que se llama plana, como la que vemos aquí, una especie de folio, ¿no? En realidad hay que entender aquí que no hay en el enlace amida que hemos visto, aquí tenéis un enlace carbonilo del primer aminoácido con el grupo NH del segundo aminoácido, que sería este, y si os fijáis es un enlace, como hemos visto, un enlace sencillo, que en principio debería ser un enlace con hibridación sp3, pero si os fijáis aquí el carbono, el grupo carbonilo tiene un doble enlace y ya cuando hay enlaces dobles se pierde esa hibridación sp3 y pasan a hibridaciones sp2 que se llama. Las hibridaciones sp2 significa que son otro tipo de enlaces, pero que al final las geometrías de los carbonos hibridados a sp2, como en este caso, son geometrías que se llaman planas, bidimensional, plana. Bien, pues para más complejidad, este carbono suele perder su enlace sencillo y formar enlaces dobles con el nitrógeno. Y se suele decir que está en resonancia, una palabra química extraña que significa que a veces la podemos encontrar el enlace doble aquí y haber perdido su enlace doble con el oxígeno. En cualquier caso, cuando se forma una hibridación sp2, lo que tenemos que saber que este enlace queda completamente fijo, no es capaz de rotar, como aquí no hemos dicho, pero los enlaces de la hibridación sp3 pueden estar un poco girando. Aquí se queda este enlace fijo y al final puede ocurrir dos cosas, que el grupo carbonilo siempre se encuentra hacia arriba en oposición al hidrógeno que esté aquí, o puede ocurrir que se inviertan las posiciones y el nitrógeno vaya hacia arriba, ¿no? Y eso vamos a ver que tiene repercusiones en lo que se llama la geometría de las proteínas y su estructura, que va a ser llamada primaria o secundaria. Aquí tenéis un poco lo que vemos en tres dimensiones, que el enlace que se forma, el enlace que hemos llamado peptídico, C doble enlace oxígeno NH, el NH estaría aquí, pues en principio es un enlace sencillo, pero que suele entrar en resonancia y aparecen a veces enlaces dobles que inmediatamente vuelven a la posición inicial, pero que hacen que este enlace sea rígido y que no se puedan girar estas zonas, a diferencia de los átomos restantes que pueden estar dando vueltas perfectamente como si fuesen peonzas. Bien, pues al final lo más importante es que esta rigidez del enlace peptídico condiciona la estructura de las proteínas, que vamos a ver inmediatamente, y que son cuatro tipos de estructuras o conformaciones de proteínas. Se llaman estructura primaria, secundaria, terciaria y a veces algunas presentan incluso cuaternaria. Vamos un poco a definirlas y a ver un poquito en qué consisten. Bien, pues la estructura primaria hay que saber definirla brevemente. Es la secuencia ordenada de aminoácidos en su composición química. Aquí veis una especie de cadenas de aminoácidos que están empezando por la serina, luego siguen la tirosina, serina, metionina, glutámico, histidina. Como veis, unos 20 palabras que se van ordenando de una forma muy diferente. Aquí empieza por la serina, podía seguir la serina o podía ser cualquiera, ¿no? Pero aquí tenemos una posible proteína. Si tienen 100 aminoácidos, pues imaginaos la posibilidad, ¿no? ¿Cuántos aminoácidos pueden ocupar esta posición? 20. Y el segundo, también puede haber 20 posiciones diferentes, empezando por la tirosina y siguiendo por los 19 restantes, ¿no? Si multiplicamos 20 por 20 ya tenemos 20 al cuadrado, ¿no? Pero si cogemos el tercer aminoácido tenemos 20 al cubo, 20 a la 4, y si cogemos a una proteína, pues seguramente si son 100 aminoácidos tendríamos 20 elevado a 100, una barbaridad, ¿no? Aquí nos dice lo que podría salir si las variantes que podrían aparecer en una persona que tuviesen todas las proteínas del mundo, que es imposible, ¿no? Fijaros que esta cantidad sobrepasa ya la cantidad de trillones. Es decir, la infinidad de proteínas que se pueden formar
es enormemente diferente, porque hay que saber que cada proteína tiene una secuencia primaria específica. Vamos a estudiar quizá 10, 15, 20 tipos de proteínas. Hay que saber que en realidad cuántas proteínas tenemos. Pues vamos a ver que en el capítulo de ácidos nucleicos vamos a ver que tenemos unos 30.000 genes o caracteres hereditarios que salen del ADN y su destino final, esos genes, es ser traducidos o transformados en proteínas, ¿no? Por cada gen se va a formar una proteína y si hay 30.000 genes vamos a formar unos 30.000 proteínas, ¿no? Por supuesto no vamos a llegar en ningún caso a este número desorbitado, ¿no? Pero cada proteína de esas 30.000, que vamos a poner algún ejemplo para que nos vayan sonando, quizá el ejemplo más conocido de proteína sería la hemoglobina, que hemos visto que se encuentra como transportador de oxígeno en la sangre, en la que da el color rojo a nuestra sangre, sería un ejemplo de ellos. Lactina y miosina, que son las proteínas que nos comemos en las carnes y pescados. La queratina, que es la proteína que existe en nuestra piel, en nuestras uñas, en nuestro pelo, son ejemplos de proteínas que las conocemos de cursos anteriores y que en realidad, ¿cuál es la gran diferencia? Pues aparte del nombre y su función biológica, es que esas tres proteínas, como todas las restantes, tienen una secuencia diferente de ordenación de aminoácidos en su cadena. Si hemos cogido una hemoglobina y la comparamos con, por ejemplo, lactina, pues seguro que habrá más de una diferencia en el orden. Con que la serina no siga la tirosina, ya esa proteína no se va a llamar, por ejemplo, imaginemos hemoglobina, sino que se va a llamar de cualquier forma menos hemoglobina. A veces hay unas pequeñas variaciones y son mutaciones que se llaman genéticas y hay que saber que, por ejemplo, si es cierto que la hemoglobina, al cambiar uno o dos aminoácidos, sigue siendo una hemoglobina, pero ya con toda seguridad la función biológica de esa hemoglobina mutada puede ser más que probable menos funcional y por tanto sea más deficiente a la hora de transportar su oxígeno, sus 4 moléculas de oxígeno que lleva cada hemoglobina, ¿no? En cualquier caso, las proteínas tienen su secuencia ordenada que viene determinada, ya lo veremos, por la también secuencia ordenada de los monómeros de los ácidos nucleicos del ADN que se llaman nucleótidos. Por cada 3 nucleótidos se va a formar un aminoácido determinado y según esa secuencia de nucleótidos vamos a conseguir una secuencia de aminoácidos y por tanto una proteína. Que recordar que se forma todo este proceso en los ribosomas a partir de los ARN mensajeros que hemos estudiado ya seguramente el año pasado, que provienen a su vez del material genético, probablemente nuclear si estamos hablando de células eucariotas. Bien, pues al final tendríamos una proteína de esas 30.000 que hay en el cuerpo. En realidad hay miles y miles de repeticiones de esa proteína. Cuando se forma hemoglobina, pues se hacen en grandes cantidades y hay miles y miles de esta posible secuencia que podría ser de la hemoglobina. En realidad, esta cadena que parece muy lineal, que parece que está zigzagueando, no es la estructura real, ¿no? Cómo se dispone esta cadena alargadita o zigzagueante que viene aquí, se dispone básicamente de dos formas básicas, ¿no? Y es lo que llamamos la estructura secundaria de las proteínas. Definir la estructura secundaria es importante, nos lo pueden preguntar, y es el plegamiento que va a adquirir, el plegamiento real o el plegamiento de esa cadena de aminoácidos o de la secuencia primaria. Y va a tener dos tipos de plegamientos o de estructuras secundarias. Aquí, como veis, una estructura en forma zigzagueante, como si fuese una especie de hélice que va dando vueltas a lo largo de una especie de escalera de caracol. Bien, a esa estructura que se llama forma helicoidal, se va a llamar de forma alfa hélice. Hélice está claro que es realmente la estructura que presenta más o menos ondulada, y lo de alfa, hay estructuras betas y gamas, pero lo de alfa hay que asociarlo un poco a la posición de los grupos carbonilos y de los grupos NH que quedan resultantes del enlace peptídico, ¿no? Si nos fijamos en esta cadena alfa hélice,
Aquí tenemos un enlace peptídico, el CONH. Aquí tenemos, por ejemplo, otro enlace peptídico, un CONH, otro grupo peptídico CONH, y como vemos hay enlaces peptídicos. Pues bien, si nos fijamos en los grupos carbonilos, carbono, nitrógeno, bolita negra, oxígeno, bolita roja, los grupos carbonilos siempre se disponen en enlace peptídico hacia arriba. Si veis un enlace carbono-oxígeno, veréis que está hacia arriba, aquí también hacia arriba. Todos los grupos carbonilos de los aminoácidos de esta cadena polipeptídica siempre se disponen hacia arriba. Y por el contrario, si veis los grupos NH del enlace peptídico, se disponen siempre hacia abajo. Aquí tenemos un NH hacia abajo, este NH también hacia abajo. Como vemos, todos los NH se van hacia abajo. Así que si los grupos NH se disponen hacia una posición inferior, los grupos carbonilos en la dirección opuesta. Y esto va produciendo unas especies de hélices que, si contamos en los enlaces peptídicos que hay en una vuelta completa, que sería, por ejemplo, desde aquí hasta que nuevamente se inicia otra hélice, desde un inicio de la hélice hasta el inicio de la siguiente hélice, pues podríamos contar que hay unos 3,6 aminoácidos. No llegan a 4 aminoácidos desde que hay aquí, formando esos 3 enlaces peptídicos, hasta que se llega a la siguiente hélice. En la alfa hélice, aparte de tener los grupos carbonilos hacia arriba y los NH hacia abajo, pues hay unos 3,6 aminoácidos por vuelta, que se llama, ¿no? Y esa hélice se estabiliza, como siempre, a través de enlaces débiles intermoleculares, en que ya conocemos un poquito, y que en este caso, como en la molécula del agua y en el caso de los glúcidos, se llaman también puentes de hidrógeno. Un puente de hidrógeno, vamos a ver un poco cómo se sitúan los puentes de hidrógeno en esta alfa hélice. Siempre va a haber un puente de hidrógeno entre el grupo NH de una molécula de este enlace peptídico con un grupo carbonilo de esos 3,6 aminoácidos restantes, ¿no? El grupo carbonilo sabemos que es un átomo muy electronegativo y que tiene una densidad electrónica negativa, y que por cargas parciales negativas va a atraer eléctricamente a cargas parcialmente positivas del hidrógeno. Se representan por estos puntitos, esa atracción electrostática, negativa o positiva, y es lo que se llama los puentes de hidrógeno. Así que siempre va a haber puente de hidrógeno entre los grupos NH de un aminoácido, de un resto de un aminoácido, con un carbonilo, con un oxígeno del grupo carbonilo, seguramente de 4 aminoácidos, o para ser exactos 3,6 restos de aminoácidos siguientes, ¿no? Y si os fijáis, siempre los grupos nitrogenados van a formar grupos, van a interaccionar con puentes de hidrógenos con grupos carbonilos, ¿no? Al final, esto es una alfa hélice que se estabiliza por puentes de hidrógeno, y que, en cuanto se rompan por varias razones, va a dar lugar al proceso de desnaturalización. ¿Qué va a pasar con esta hélice cuando se desnaturalice? Pues que ya no va a tener esa estructura tan característica, tan simétrica. Se va a formar una especie de ovillo que se llama ovillo Lazar, una cadena sin ningún tipo de orden, y esa proteína, que tenía una cierta funcionalidad, imaginemos la hemoglobina, al perder su estructura de alfa hélice, ya va a dejar de ser funcional y no va a hacer la función correspondiente. En este caso, por ejemplo, va a perder la capacidad de transportar oxígeno en sangre, ¿no? A ese proceso donde se pierde la estructura de alfa hélice se llama de desnaturalización, y volveremos a ella porque es muy importante, pero que sepáis que se pueden romper estos puentes de hidrógeno, ya sabemos, un factor que es el calor ambiental. Cuando la temperatura suba por encima de los 38 grados en el caso humano, ya empezamos a tener esa fiebre. A partir de los 40 estamos realmente en estado mal, un estado de malestar generalizado, y a partir de los 42 grados centígrados en nuestro cuerpo ya aparecen síntomas claros de pérdida de actividad biológica, pérdida de actividad mental, incapacidad de levantarse, postración absoluta, y es posible que si llegamos a 44 grados la muerte sea más o menos inminente.
Esos 44 grados en realidad lo que están haciendo es desnaturalizar, romper los puentes de hidrógeno y producir que nuestras proteínas y sobre todo las enzimas que hacen las reacciones rápidamente y son de tipo enzimáticos, pues no funcionan porque ya la alfa-hélice ha perdido su estructura nativa. Por si acaso recordar, y lo vamos a ver, que también cambios bruscos en el pH, pHs ácidos o pHs muy básicos, también van a romper estos puentes de hidrógeno. Y también la elevada concentración de iones, recordar que la sangre tiene que tener una presión osmótica, una concentración osmótica ideal de 0,9% en cloruro sódico. Si elevamos, sabemos que va a haber precipitación de proteínas, desnaturalización, y también se deben a que esos iones sodio más o cloro menos, interaccionan en los puentes de hidrógeno, los rompen y desnaturalizan no solamente esta estructura secundaria, sino la que vemos aquí un poco más abajo, que es la segunda tipo de estructura secundaria. Aquí tenemos una especie de cadena zigzagueante, hacia arriba, hacia abajo, y hay que visualizar dónde están los enlaces peptídicos, ¿no? Si os fijáis, en la zona lateral de esta cadena zigzagueante, en el centro de esta zona lateral, se encuentra el enlace peptídico. Aquí tenemos un enlace CO NH, este enlace sería peptídico. Luego tenemos el carbono alfa, que si os fijáis siempre se encuentra en el vértice superior o en el vértice inferior de esta cadena zigzagueante, con su radical, que aquí representamos con una esfera amarillenta, y nuevamente después de este carbono alfa del segundo aminoácido vuelve a aparecer en la cadena lateral, en la zona del plano de esta cadena, el segundo enlace peptídico. Aquí tenemos nuevamente el carbono alfa y tenemos nuevamente en el plano lateral de la cadena zigzagueante el tercer enlace peptídico. Así que una cadena de este tipo hay que llamarla de conformación beta o lámina beta. Lámina por la estructura laminar que vemos en el enlace peptídico. A mí me gusta más que conformación beta, de lámina beta, para asimilarlo un poco a la alfa hélice. Alfa hélice, lámina beta, para la que tenemos aquí. Y la alfa hélice y la lámina beta son estructuras que pueden estar un poco intercalándose entre sí, ¿no? Pero aparte de tener esta característica, yo os digo que el carbono alfa siempre se sitúa en el vértice con los radicales. Si os fijáis ahora que alternan, el radical realmente está hacia arriba, aquí en el siguiente está hacia abajo. Se me ha olvidado decir que en las cadenas alfa los radicales siempre se encuentran hacia el exterior. Vamos a recordarlo ahora un poquito. Si os fijáis, los radicales, estas bolitas amarillas, que pueden ser más o menos voluminosos, no se encuentran encerrados en el interior, sino se disponen hacia el exterior, ¿no? Siempre hacia el exterior. Y al final, pues dependiendo un poquito de que sean polares o apolares, si estos radicales predominan los apolares, pues la proteína en su conjunto o esta zona será en su conjunto insoluble en agua, y si los radicales son predominantemente polares, pues seguramente esta región alfa hélice también será soluble en agua, ¿no? Pero aquí los radicales se sitúan de una forma claramente diferente. Si un radical en carbono alfa se dispone hacia la parte superior, el siguiente lo hará hacia la parte inferior, en dirección opuesta, ¿no? Y luego el siguiente, si es inferior, aparecerá en posición superior. Y con los grupos carbonilos también ocurre lo contrario de lo que hemos visto antes, ¿no? Si os acordáis, los grupos carbonilos siempre estaban hacia la parte superior, en las alfa hélice, pero aquí, si un grupo carbonilo se encuentra en la parte superior, con toda seguridad el siguiente enlace específico, se va a poner en posición opuesta. Superior, inferior, superior, inferior, y de esa forma podemos ver que los grupos carbonilos no siempre están hacia arriba como en la cadena alfa, sino alternándose en los diferentes enlaces peptídicos. Por supuesto, el grupo NH, el grupo imino que se llama a veces, también le ocurre lo contrario. Si el grupo imino NH se encuentra hacia abajo, en la siguiente enlace peptídico se va a encontrar hacia arriba. Y esta cadena también se estabiliza por los famosos puentes de hidrógeno. En este caso hay que saber que para que una cadena lámina beta se estabilice necesita otra lámina beta más o menos asociada a ella.
Y lo va a hacer por los puntitos rojos que vemos, que son los llamados puentes de hidrógeno. Esas interacciones intermoleculares donde el grupo carbonilo, el oxígeno muy electronegativo, con carga parcialmente negativa, va a traer las cargas parcialmente positivas del hidrógeno de otra molécula, de otra cadena que esté más o menos próxima. Aquí tendríamos puente hidrógeno, y lo mismo de siempre. Cuando se rompan estos en el puente hidrógeno, por 4 causas que vamos a recordar, calor, pH, concentraciones elevadas o muy bajas de sales, o también agitación mecánica. Si empezamos a frotar estas proteínas unas con otras, literalmente las vamos a separar por golpes y se pueden separar. Hay lo que se llama una desnaturalización por fricción mecánica, o bien por alteraciones de ácido-base, pH, o térmicas, o por concentración iónica u osmótica. Son las 4 causas que van a romper esos puentes de hidrógeno y por tanto ya esa cadena zigzagueante no va a presentar, y la proteína, cuando se desnaturalice, va a perder su función biológica. Aquí entran en disquisiciones si son paralelas o antiparalelas. Nosotros no vamos a entrar en estos detalles tan técnicos, y a veces se habla de una estructura secundaria que se llama de hélice de colágeno, pero también es incorrecto, porque la hélice de colágeno realmente sería un ejemplo de estructura terciaria. La estructura terciaria sería el tercer tipo de estructura de las proteínas. Una proteína siempre va a tener su secuencia de aminoácidos, la estructura primaria, sus diferentes plegamientos en disposición, que a veces son zigzagueantes o a veces son de alfa hélice, pero en realidad cuando se sumen estas combinaciones de lámina beta o de alfa hélice, vamos a tener ya una proteína real, una proteína tridimensional, con sus formas reales, que van a ser de básicamente 2 tipos. Pues bien, la estructura terciaria es básicamente la suma de estructuras secundarias que presenta una proteína. Una proteína hemos visto que tiene unos 100 aminoácidos, y hay que saber que de esos 100 aminoácidos no tienen siempre la misma estructura, ¿no? Por ejemplo, cojamos a una proteína muy esquemáticamente, y en química las alfa hélices se representan un poco por su forma, muy fácil de representar, pero por convenio las láminas beta se van a representar como estas flechas rojas, ¿no? No tiene nada que ver su geometría con la representación simbólica, pero podría ser esto una zona de lámina beta, y estos son zonas de alfa hélice. Así que una proteína, cuando la vemos en su conjunto, a lo largo de sus 100 aminoácidos, es posible que estos 20 aminoácidos iniciales sean alfa hélice, luego tenga una estructura que no tiene ninguna ordenación ni alfa ni beta, vuelva a la alfa hélice, pero si vamos por el otro extremo, nos encontremos que a lo mejor las formas alfas desaparecen y aparecen, por el contrario, formas de láminas betas. Pues bien, al final vamos a tener una geometría tridimensional en 3 dimensiones de la molécula real, que básicamente la estructura terciaria puede ser de 2 formas. Las que sean más bien esféricas o globulares, como si fuesen una bolita microscópica, o las que sean muy alargadas o filamentosas. Y esas son las 2 proteínas o estructuras secundarias que vamos un poco a memorizar. Las globulares o esféricas, las redondeadas para entendernos, y las filamentosas o alargadas, que son realmente las estructuras de las proteínas, ¿no? Por lo general, simplificando mucho, las proteínas globulares son proteínas que suelen ser solubles en agua, haciendo un poco una generalización rápida, ¿no? Y las proteínas alargadas suelen ser insolubles en agua. Por si acaso una proteína que sea bastante soluble en agua, volvemos al caso de la hemoglobina, que podría ser una proteína que se disuelve perfectamente en el líquido citoplasmático de los glóbulos rojos. Y un ejemplo de proteína que se llama filamentosa o escleroproteínas, esclero significa dura, proteínas duras, sería por ejemplo la proteína, la queratina del pelo, la que forma nuestro pelo, o también las uñas, o incluso la piel, que es básicamente queratina. Y esa proteína, como sabemos, es
absolutamente, afortunadamente, insoluble en agua, porque sería un desastre que una persona al bañarse, pues su piel se disolviese por acción del agua en que se está bañando. Clasificación de proteínas, pues hay que saber que se clasifican, por lo que os he dicho, en función de su estructura terciaria, que pueden ser las fibrosas o escleroproteínas, que también sería el nombre, y proteínas globulares o esféricas o globuloproteínas, ¿no? Aquí conviene, siempre que hablemos de estructura terciaria, pues un ejemplo de proteínas insolubles, ¿no? La que os he contado son las queratinas, que forman los cuernos, las uñas, el pelo, la lana de las ovejas, esas proteínas que se encuentran en la superficie corporal, no solamente de los mamíferos, sino también de las aves, ¿no? Por ejemplo, no ponen aquí nada, pero las plumas de las aves también son queratinas. Lógicamente se han adaptado de una forma determinada y al final las plumas sirven básicamente para volar y nuestros pelos sirven para aislarlos térmicamente del frío ambiental, ¿no? La lana, por supuesto, de las ovejas mucho más, ¿no? Y las uñas, pues como sabemos, en diferentes mamíferos tienen ciertos destinos, ¿no? Nuestras uñas son planas, no son necesarias para desgarrar las presas, pero sí los cánidos y los felinos son básicamente estructuras de ataque o de depredación. Los cuernos, por el contrario, los herbívoros, como por ejemplo los toros, cualquier cérvido, pues son de función defensiva, como generalmente le corresponde a estos herbívoros frente a sus depredadores. Bien, veremos un poquito, pero si acaso podemos ya ir viendo la importancia de las proteínas en el mundo animal, ¿no? Si el mundo vegetal se caracteriza por presentar grandes cantidades de celulosa, es un mundo muy propio de la celulosa en las paredes celulares, lo encontramos en forma de leña y de productos ricos en celulosa. El mundo animal no tiene celulosa, sino que tiene proteínas. Las proteínas más visibles son las queratinas que hemos visto en la superficie de la epidermis, pero también es muy claro que lo que busca un carnívoro de un herbívoro son sus proteínas de actina y miosina, que son básicamente lo que nos hacen movernos. La actina y miosina son las proteínas fundamentales de nuestros tejidos musculares, de nuestros órganos musculosos, como el corazón, cualquier músculo que permita el movimiento, pues están hechos de actina y miosina, que para un carnívoro tiene función energética, pero lógicamente para el ser vivo que presenta esta proteína tiene una función fisiológica o por lo menos estructural de transporte o de movilidad, ¿no? El colágeno quizá nos suena un poquito, pero se encuentra en el tejido dérmico, es decir, en ese tejido que está intercalado entre la epidermis, que ya sabemos que son queratinas, y el tejido muscular, que son miosina y actina. Entre la miosina interna, que se llama de la dermis, y del tejido muscular, y las queratinas de la epidermis se encuentra el colágeno intercalado, que suele estar lleno de vasos sanguíneos y es como una especie de proteína que da esponjosidad al tejido conjuntivo donde se encuentran los vasos conductores de sangre, seguramente arterias, arteriolas, venas y vénulas, pero sobre todo los capilares sanguíneos. Y es un tejido muy, digamos, poroso debido al colágeno. Tiene función estructural y serían las tres fundamentales, ¿no? Luego también que sepáis que la sangre coagula cuando proteínas filamentosas llamadas de fibrinógenos se van a polimerizar entre ellas al contacto con una herida y va a formar un coágulo, que es lo que tenemos en las heridas cicatrizadas, ¿no? Y también un ejemplo de proteína fibrosa que se puede, como las fibras de actina y miosina se pueden alargar y contraer, son la elastina, que forma parte de la proteína de los pulmones de los mamíferos y que permite que ese tejido esponjoso se dilate y se contraiga durante los procesos de respiración pulmonar, ¿no? Como proteínas globulares, y también veremos, nos repetiremos un poquito en este apartado, que sepáis que son de estructura terciaria las albúminas o proteínas de la sangre, que tienen función, por un lado, transportadora de moléculas, y por otro lado una función que también es importante, osmótica, ¿no? Hemos visto que las proteínas tienen iones positivos y negativos,
y actúan como las sales. Las sales, hemos visto, las sales inorgánicas como el glosódico se encuentran ionizadas en los líquidos y por su carácter iónico pues atraen a las moléculas de agua, y eso hace que se produzcan fenómenos osmóticos. Cuando hay una alta concentración de iones salinos, de minerales de glosódico, pues hay fenómenos de ósmosis. Pues bien, la alta concentración de iones en algunas moléculas proteicas como las albúminas, en sus radicales negativos y positivos, recordad que los grupos ácidos se ionizan negativamente y los grupos alcalinos positivamente, pues estas albúminas tienen numerosos radicales ionizados que tienen también efecto osmótico, de atraer el agua, y cuando una persona o un ser vivo en general pierde sus albúminas séricas, que se llama, por ejemplo en una hemorragia o en una quemaduras importantes, se producen pérdidas de albúminas y se producen fenómenos de ósmosis, de deshidratación, que hemos llamado plasmólisis. Las globulinas pues nos suenan mucho actualmente por el tema de las infecciones y las conocemos vulgarmente como anticuerpos. Las vamos a estudiar en el último tema de este curso, y realmente las globulinas, que se llaman inmunoglobulinas o globulinas de tipo inmunológico, abreviadamente anticuerpos, son proteínas esféricas que literalmente flotan en la sangre, muy acuosa, y a través de la sangre van flotando buscando las sustancias patógenas, los virus o bacterias que suelen entrar en la sangre, y al encontrarse con ellas se une y las destruye. Y también veremos que hay unas proteínas esféricas como las globulinas y las albúminas, muy típicas, asociadas al material genético, al ADN, se llaman histonas, y que al final van a permitir que ese material genético, que se encuentra poco empaquetado en estado de cromatina antes de que la célula se divida, pues cuando se va a dividir hay que empaquetarlas para que no se rompan en el proceso de división celular, en la mitosis, y se juntan esas histonas unas con otras y hacen que el ADN se compacte, formando ya moléculas visibles que llamamos cromosomas, ¿no? Al final las histonas serían esféricas y de papel también estructural. Pero volviendo a la última estructura que no hemos visto aquí porque no aparece, hay siempre una estructura primaria en cualquier proteína, una secundaria característica con sus alfas y betas hélices, y una estructura terciaria que ya os digo que según la forma puede ser de dos tipos. Pero algunas proteínas tienen incluso una cuarta estructura llamada estructura cuaternaria. ¿Cómo definimos la estructura cuaternaria? Se dice la combinación de dos o más subunidades de proteínas, ¿no? Esta proteína, si se encuentra únicamente como tal, se llama simplemente proteína, pero si se encuentra asociada a otra proteína más o menos parecida, no hace falta que sea idéntica, ¿no? Y que cuando se separen ya dejan de funcionar no solamente una, sino la otra, a esa asociación de dos proteínas o subunidades distintas o iguales se llama estructura cuaternaria. Algunas proteínas hay que saber que necesitan de dos o más subunidades, ¿no? El caso más concreto es la hemoglobina. La hemoglobina en realidad son 4 subunidades. En el momento que una de esas 4 se separe, todo el mundo podría pensar que con 3, aunque funcionase peor, podría funcionar la hemoglobina, pero no es así. La separación de una de las 4 subunidades de hemoglobina hace que ninguna de las 4 o de las 3 restantes funcione. Y a eso se llama estructura cuaternaria o combinación de dos o más subunidades, entendiendo que la desnaturalización o separación de esas subunidades, aunque sea solo uno, conlleva a la pérdida de función de la molécula. No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, y ejemplos de estructuras cuaternarias, aparte de la hemoglobina, pues hay que reconocer que precisamente, por ejemplo, las histonas que hemos visto, vamos a ver que son histonas que siempre se asocian de 4 en 4, se llaman H1, H2 o H2B y H2A. En cuanto esas 4 se separen entre sí, ya no actúan adecuadamente, ya lo que se llama el nucleosoma o estructura básica del ADN desaparece y la molécula de ADN deja de ser funcional,
produciendo pues esa alteración en los materiales genéticos. Volviendo ya un poco a la clasificación, pues hay que saber un poco, a veces abundando no solamente la estructura terciaria, sino hay una segunda clasificación de proteínas en función de que tengan solo proteínas, serían holoproteínas, proteínas que solo tienen aminoácidos en su composición, y las heteroproteínas, que aparte de tener una parte proteica, tiene una parte no proteica que se llama la parte apoproteína. En la parte inferior nos vienen las heteroproteínas y nos dicen que el grupo apo, o también llamado prostético, el grupo prostético es el que realmente no sería la parte proteica, y el grupo proteico es la que sí forma parte de las holoproteínas. Pues bien, si a una holoproteína se le añade un siguiente grupo no de tipo proteico, pues se llaman las heteroproteínas, que también son muy frecuentes, ¿no? Entonces, dependiendo del grupo prostético que haya, pues hay que saber que si tienen un grupo coloreado, cromo significa en latín color, pues se llamarían cromoproteínas, y la proteína con más color que conocemos es la hemoglobina. Su color rojo es característico y se debe a un grupo hemo, un grupo químico complejo, 4 anillos de pirrol que se llama, tienen grupos nitrogenados, y que en su centro de esos 4 anillos tiene un átomo de hierro, hierro más 2, que es el que capta la molécula de oxígeno. En cualquier caso, ejemplo de heteroproteína sería la hemoglobina, por supuesto de color rojo, transportador de oxígeno. Si tenemos, aparte de una proteína, un ácido nucleico, la vamos a llamar nucleoproteína. Y ya hemos visto que tienen dos nombres. Cuando un ácido nucleico, sobre todo el ADN, se asocia a esas histonas, forman un complejo que se llaman nucleosomas, y que a su vez, cuando hay muchos nucleosomas, si están separados, vamos a llamar cromatina o ADN activo de la célula, pero si están muy juntitos, esa cromatina se va a visualizar muy bien, se va a compactar, a condensar, y lo llamamos cromosoma. En realidad, cromatina y cromosoma son ácidos nucleicos asociados a histonas, y ese complejo se llamaría de nucleoproteína. Otra heteroproteína es la que tiene glúcidos aparte de proteínas, ¿no? Y aquí nos ponen el fibrinógeno, que ya os he dicho que cuando este fibrinógeno, que va soluble en la sangre, se encuentra con una herida, se liberan en esas heridas ciertos componentes que se llaman del complejo de coagulación sanguínea, y hacen que el fibrinógeno que estaba soluble se entrelace entre sí y forme una especie de tapón que llamamos coágulo de sangre. Sería un ejemplo de glucoproteína o proteína con glúcidos. Pero a mí me gusta más hablar de ejemplo de glucoproteínas, los anticuerpos, los inmunoglobulinos que hemos visto, y que son las defensas que hay en sangre. Seguramente nos suenan las IgGs y las IgMs, estos anticuerpos que sirven para determinar la presencia de inmunidad frente al virus, por ejemplo al coronavirus. Pues cualquier anticuerpo que conozcamos frente a la gripe, al coronavirus, a las hepatitis, son glucoproteínas o proteínas que llevan glúcidos. Si se le quita la parte prostética de la proteína, dejan de ser funcionales. Una proteína que contenga fósforo se llama fosfoproteínas, y la caseína de la leche es la más representativa, ¿no? Cuando nos tomamos leche, estamos tomando grandes cantidades de proteínas, que se llama caseína, que contiene fósforo. El fósforo, recordar que es un elemento primario súper esencial, porque va a formar parte de los huesos. Estamos hablando de los vertebrados. Un mamífero sin huesos no puede realizar sus funciones, pero ahora sabemos que el fósforo también es importante para formar esos fosfolípidos que forman las membranas celulares de todos los seres vivos, ¿no? Y por tanto la fosfoproteína más característica de la caseína. Y seguramente, si hemos hecho algún análisis de sangre, nos han hablado de las lipoproteínas. Aquí habla de los kilomicrones, que quizá en cursos pasados os hayan dicho que son las proteínas que, por su carácter anfipático, pueden transportar los triglicéridos que estamos tomando en los alimentos, y que se llaman kilomicrones. Pero que también, aparte de los kilomicrones, o digamos grandes proteínas de gran tamaño, que están en el kilo o
líquido que hay detrás justamente del intestino, en el duodeno, aparecen muchos kilomicrones. En la sangre, cuando se absorben estos componentes lipídicos del kilo, pues recordad que lipoproteínas o proteínas asociadas a lípidos, encontramos que realmente ejemplos se llaman lo que a veces malamente se denomina el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol bueno a veces se llama HDL o lipoproteínas de alta densidad, y el colesterol malo se llama LDL o lipoproteínas de baja densidad. También serían proteínas que llevan lípidos, y en realidad el lípido más característico que llevan estas lipoproteínas son el colesterol. Al colesterol bueno, a las HDL, se lo debería así, porque llevan muy bien, transportan muy bien en sangre el colesterol que se ha formado en el hígado o que hemos absorbido en el intestino, y ese HDL sería un ejemplo de lipoproteína, digamos, beneficiosa para el ser humano, mientras que las LDL serían lipoproteínas no deseables porque su presencia favorece los depósitos de colesterol en las arterias y por tanto ese fenómeno que hemos llamado de arteriosclerosis o endurecimiento de las arterias, que no son buenos para cualquier persona, sobre todo de cierta edad. Pues con eso terminamos. Como vemos, los ejemplos que tenemos aquí son ejemplos más visuales. Terminamos el capítulo de las proteínas, puesto que el concepto de desnaturalización, como vemos, ya más o menos lo hemos explicado, la pérdida de estructura no solamente secundaria sino también terciaria. Aquí tenemos unas formas alfa y láminas que, cuando vienen esos cuatro agentes desnaturalizantes, como hemos visto, el calor es el factor más importante, cambios bruscos de pH, concentraciones iónicas salinas hipertónicas o hipotónicas, o fricciones de unas moléculas con otras, pues como veis, esa molécula pierde su estado conformacional nativo que existe y adquiere una disposición aleatoria que se suele llamar de ovillo al azar, y que al final esta proteína pierde su función biológica. Caso más típico, una hemoglobina que se caliente, pues deja de funcionar y se produce la pérdida de transporte de oxígeno en este caso. Cuando es irreversible es lo más frecuente, ¿no? Una vez que se estropea una proteína, difícilmente vuelve a renaturalizarse, ¿no? Y eso se dice que es irreversible. Hay a veces casos muy concretos que esta desnaturalización puede ser reversible si vuelven al estado nativo cuando el agente desnaturalizante desaparece, ¿no? Teníamos, por ejemplo, un cierto calor, cuando vuelve otra vez a la temperatura normal, la proteína volvió a su estado nativo. Esto es lo que pasa un poco en las permanentes. Cuando una persona va a la peluquería, pues el calor y los agentes químicos desnaturalizan a la forma del pelo. Imaginaos una persona que tiene pelo liso, su queratina tiene más o menos esta forma, y por el agente químico, el tratamiento químico en la permanente o el calor, o los dos agentes, lo desnaturaliza y hace que el pelo, en lugar de ser liso, pues se hace rizado. Pero en cuanto pasan unos días, ese calor y ese agente químico ya han pasado, y la queratina del pelo suele volver a su estructura natural y básicamente vuelve a haber un proceso de renaturalización. Eso es poco frecuente, y lo más frecuente es que cuando una proteína precipite, como la caseína de la leche, la caseína ya sabemos que está soluble en el agua, pero cuando hay ácidos bacterianos, la bacteria de yogur, que se añaden y generan ácidos, se produce la desnaturalización de la caseína, esa fosfoproteína que hemos visto, y al perderse esa estructura nativa, secundaria y terciaria, pues adquiere una forma completamente aleatoria, pero que da lugar a la precipitación de esa caseína soluble, que llamamos vulgarmente yogur, y que tiene ese aspecto sólido. Nadie va a pensar que un yogur, si vuelve otra vez a su estado natural de un pH neutro o una temperatura normal, vuelva a su estado de caseína soluble, y es un ejemplo de desnaturalización irreversible. También un ejemplo de desnaturalización por calor es el típico ejemplo que se pone de un huevo que se fríe, ¿no?
huevo natural, más o menos tiene un aspecto viscoso, pero cuando se fría a unos 50-60 grados o se cuece con agua hirviendo, pues se produce el aspecto sólido de esa masa gelatinosa, que se llama ovoalbúmina, y es la clara del huevo. Una vez que la clara del huevo se vuelve opaca y blanca, nadie piensa que un huevo frito vuelva a su estado natural gelatinoso y semitransparente, ¿no? Se ha desnaturalizado de forma irreversible. Y también se puede producir desnaturalizaciones irreversibles cuando hay cambios osmóticos importantes en la sangre. Recordar que un 0,9% es isotónico, pero cuando se alcanzan valores del 1% en sal en la sangre, pues cualquier proteína que haya, hemoglobinas, inmunoglobulinas que hemos visto, o las propias proteínas asociadas como el fibrinógeno, que también hemos visto, se van a desnaturalizar y lo van a hacer de forma irreversible, y por tanto la persona o el ser vivo que presente estado de desnaturalización va a morir irreversiblemente. Y ya como resultado final, pues recordar que nos van a preguntar siempre ejemplos de proteínas, ¿no? Y conviene que sepamos que siempre hay en biología 3 funciones biológicas importantes: la energética, la estructural y la fisiológica. Como ejemplo de reserva energética, pues hemos visto la ovoalbúmina, que se encuentra en la clara del huevo de cualquier reptil, ave o mamífero. Los huevos de los peces son muy poco ricos en ovoalbúmina, aunque cierta cantidad, pero la presencia de ovoalbúmina es una sustancia reserva para el embrión de esos reptiles y sobre todo las aves, que durante un mes están alimentando a su polluelo a través de la ovoalbúmina o la clara del huevo, que nosotros nos comemos y es la parte blanca del huevo, ¿no? La caseína sería la proteína de reserva energética de los mamíferos como nosotros, ¿no? Y la ceína y la ordeína son los nombres de las proteínas que llevan los cereales. Al final no están hechos para alimentarnos a nosotros, pero sí es una sustancia de reserva para la semilla del cereal, que cuando cae al suelo, una semilla de trigo, pues necesita unas reservas proteicas ricas en nitrógeno para que le aporte el nitrógeno, pero también que le aporte ese nitrógeno asociado para que ellos formen sus propias proteínas a partir de esas proteínas del albúmen de los cereales. Como proteína de transporte, pues recordar un poquito que dependiendo de lo que transporte se llaman de diferentes formas, ¿no? Lipoproteínas transportan lípidos, entre ellos el colesterol. Hemoglobina transporta oxígeno en sangre, y la hemocianina es la proteína que transporta también oxígeno, pero en el mundo de los invertebrados. La hemoglobina se limita al mundo de los vertebrados y la hemocianina al mundo de los invertebrados superiores. Función contráctil, pues cómo lo podemos clasificar, o bien como estructural contráctil, porque forma parte de los músculos, o bien, a mí me gusta más de función fisiológica, porque la actina y la miosina son proteínas que se necesitan para la contracción muscular y para el movimiento de los animales. Hay actina y miosina en el mundo animal, y ese movimiento de los músculos, sobre todo de los deportistas, pues más que estructural es fisiológica. La función es el movimiento de los animales. La función fisiológica protectora o defensiva sería la que hemos visto de las inmunoglobulinas, pero también las que intervienen en la coagulación de la sangre. El fibrinógeno se va a transformar en ese tapón de fibrina, pero hay otra proteína que antes de que el fibrinógeno se transforme en fibrina se llama la protrombina, y la protrombina al activarse se va a transformar en trombina, que esta a su vez va a formar la fibrina a partir de este fibrinógeno. En resumidas cuentas, son proteínas asociadas a la coagulación sanguínea, y su función es protectora defensiva, fisiológica, lógicamente, porque evita las hemorragias en las heridas de los generalmente vertebrados superiores. Hay que saber que también hay algunas proteínas de función hormonal, por tanto sería una clara función fisiológica, ¿no? Si nos acordamos, hay lípidos de función hormonal, que hemos visto las hormonas sexuales, la aldosterona, la hormona del estrés, y eran de naturaleza lipídica,
estrictamente esteroidea, ¿no? Pues hay algunas proteínas que no son esteroideas, sino de naturaleza proteica. Y nos suenan dos, como la insulina, esa hormona que falta a los diabéticos y que su falta produce la diabetes o hiperglucemia. Realmente la insulina se desarrolla o se forma en el páncreas y cuando se libera la sangre, pues lo que produce es, favorece esa insulina, ordena a las células que asimilen, introduzcan glucosa de la sangre a las células, ¿no? Cuando la insulina no aparece o cuando es, digamos, no reconocida a los receptores celulares normales, pues si la insulina no existe o no es funcional, pues la glucosa no pasa de la sangre a las células y se llama ese estado de hiperglucemia, ¿no? El glucagón es la hormona antagónica, también se produce en el páncreas, pero se produce justamente en casos opuestos, ¿no? La insulina siempre se va a generar cuando ha habido una ingesta de glúcidos, sobre todo azúcares dulces, y el glucagón, todo lo contrario, cuando hay una falta de ingesta en estado de inanición o básicamente ayunas, pues el glucagón sale hacia sobre todo los depósitos de glucógeno hepático y muscular, donde ese el glucógeno que hemos visto va a hidrolizarse intracelularmente gracias a la llegada del glucagón, que ordena a las células que produzcan la hidrólisis de el glucógeno hepático, ya os digo, del hígado y muscular. Y luego hay muchas hormonas de pequeño peso molecular que se llaman hormonas tróficas y que suelen asociarse al sistema endocrino, ¿no? Y una de ellas es somatotropina, que a mí me gusta hablar con un término más abreviado, que es la hormona del crecimiento, ¿no? Básicamente, las personas, si tienen una cierta altura, y en general los vertebrados, si sus huesos son más o menos largos, se debe a la hormona del crecimiento, la GH, a la growth hormone, que también se llama somatotropina y que básicamente sería un ejemplo de hormona que actúa sobre las células dianas, que son los osteocitos o células de los huesos. Su llegada provoca el depósito masivo de fosfato de calcio y favorece que esos huesos sean más, no solamente más duros, sino más largos, ¿no? Y por si acaso, otra hormona que aparte de estas tres nos pueden sonar un poco es la vasopresina, o la hormona que se llama antidiurética, ADH, que actúa sobre las nefronas y aumenta la reabsorción de agua en los riñones en estados de deshidratación. Los animales de desierto presentan esta hormona, llega desde la hipófisis a través de la sangre a las zonas del túbulo contorneado distal, y allí se produce la reabsorción masiva de agua y la orina se concentra pero no se pierde y gran parte de agua se recupera en estados de deshidratación, o sea, intensa. Por si acaso, estructurales hay que saber que la hemos visto: colágeno, las histonas de nuestros ácidos nucleicos, las queratinas, por supuesto, de nuestra piel, y en general las glucoproteínas que están asociadas a las membranas de las bicapas lipídicas de casi todas las células. Y quizá la más importante sean las enzimáticas, que las veremos ya en otro capítulo, que son las que aceleran enormemente las reacciones químicas y que están asociadas al proceso de digestión, pero también al proceso del metabolismo, que vamos a estudiar en otros temas, ¿no? Hay muchas enzimas, pero las hidrolíticas, que se llaman amilasas, se atacan al almidón, se llaman lipasas, se atacan o hidrolizan a los lípidos, se llaman proteasas, se atacan a los ácidos nucleicos, son las que hacen digerirse a esas proteínas, lípidos o polisacáridos para que liberen sus funciones energéticas correspondientes. Pero la función enzimática la veremos en el tema correspondiente al metabolismo. Y ya por último, una función reguladora sería la homeostática, o mantenimiento del equilibrio salino de nuestro cuerpo, ¿no? La ósmosis hemos visto que está asociada al cloruro de sodio, a una concentración isotónica de 0,9%, siempre y cuando haya albúmina en concentraciones importantes en la sangre. La albúmina está siempre ahí y gracias a su presencia, con un 0,9% en glosódico, las concentraciones son isotónicas.
La falta de albúmina pues se contrarresta con mayor concentraciones de sales, porque en cuanto falta ese poder osmótico de la albúmina desaparece y por tanto la isotonicidad también desaparece. Y con esto terminamos el tema un poco largo de las proteínas, pero que hay que avanzar un poquito para ver con problemas el siguiente tema cuáles son las preguntas más típicas que vamos a ver, las que están siempre asociadas a la función biológica de las proteínas y también a lo que hemos visto, a la estructura de las proteínas y al enlace peptídico que hay entre los aminoácidos. Muchas gracias por vuestra atención. Eso es todo por hoy.